Hola, hoy vamos a presentar nuestro proyecto final del laboratorio avanzado, el cual consistió en la síntesis de un material superconductor y un análisis de sus propiedades eléctricas y cristalográficas. Pero antes, revisemos brevemente qué es la superconductividad. La superconductividad es una propiedad de algunos materiales que se presenta por debajo de una temperatura crítica propia de cada material. A esos materiales se les llama superconductores y se ven caracterizados por dos fenómenos. El primero es la pérdida total de la resistividad eléctrica, lo cual permite la conducción de cargas sin ningún tipo de pérdida. Y el segundo efecto es el efecto Meissner, el cual es un efecto magnético que describiremos más adelante. Se decidió fabricar un superconductor cerámico óxido de itrio, bario y cobre llamado YBCO o Y123 debido a la proporción de estos elementos dentro del compuesto. Se escogió este superconductor porque es uno de los que presenta temperatura crítica más alta, hablando en términos relativos porque en realidad está cerca de los menos 200 grados centígrados, y es uno de los superconductores más conocidos y documentados. El proceso de síntesis se inició a partir de polvos de alta pureza de óxido de cobre, óxido de itrio y carbonato de bario, que se mezclaron hasta conseguir un resultado homogéneo. Este resultado se introdujo a un horno de tubo donde se calentó hasta 950 grados durante 24 horas. Un horno de tubo permite el flujo de gases a través de los orificios de sus costados durante el proceso, y se quería que la muestra estuviera bien oxigenada durante el proceso, así que se permitió el flujo natural de aire. Al finalizar el primer proceso térmico se extrajo la muestra, la cual se había endurecido y encogido, y presentaba un aspecto negro con algunas trazas de verde. La muestra fue triturada y se fabricaron 4 empastillas mediante un proceso llamado sinterización. Este proceso consiste en que se toma la muestra pulverizada, se introduce en un molde, se presiona haciendo uso de una prensa hidráulica y el resultado de esto se lleva a un horno, nuevamente, para seguir un proceso térmico. En esta ocasión se siguió este proceso térmico que tiene una temperatura máxima mayor que el anterior. El principal objetivo de este estudio era la caracterización de las muestras obtenidas y la comprobación de si estas eran superconductoras o no. Para la primera caracterización se tomó una de las 4 pastillas fabricadas y se conectaron 4 hilos de cobre mediante pintura de plata, como se muestra en la imagen. Por 2 de estos terminales se introdujo corriente y por los otros 2 se midió la diferencia de potencial generada por la corriente introducida. La idea era observar la relación que hay entre la resistencia y la temperatura, así que era necesario enfriar la muestra. Nosotros usamos un criostato de helio. Un criostato es una cámara aislada térmicamente, la cual se puede enfriar mediante nitrógeno o helio líquido. Nuestro criostato tenía una sonda que permitía hacer conexiones eléctricas entre el interior y el exterior. Por lo tanto, esta fue usada para hacer las conexiones para medir voltaje, introducir corriente y para medir la temperatura del interior del sistema. A partir de las medidas de voltaje y corriente se determinó la resistencia de la muestra utilizando la ley de Ohm. Aquí podemos apreciar el comportamiento de la resistencia en función de la temperatura. Vemos que a medida que la temperatura disminuye, la resistencia también disminuye lentamente hasta aproximadamente menos 175 grados centígrados, donde comienza a disminuir rápidamente. Se vuelve cero en menos 178.5 grados centígrados y ocurre un fenómeno anómalo donde la resistencia toma valores negativos durante un tiempo hasta volver a ser cero. Estos valores negativos de resistencia no tienen sentido físico y para determinar sus causas habría que analizar la muestra bajo otras condiciones de corriente y temperatura. Para las otras pastillas se hizo la comprobación del efecto Meissner. El efecto Meissner consiste en que las líneas de campo magnético externas al material se ven expulsadas de este, tal y como se ve en la figura. Experimentalmente, significa que el material se comporta como un diamagnético perfecto y gana la capacidad para levitar por encima de imanes. En nuestro caso, enfriamos las pastillas fabricadas sumergiéndolas en nitrógeno líquido y vimos que estas levitaban al ponerlas sobre imanes de neodimio. En algunos casos la levitación era total, pero en la mayoría la pastilla solo levitaba parcialmente, manteniendo siempre un punto de contacto con el imán. Esta baja capacidad para levitar puede estar relacionada con la baja densidad, ya que algunas de las muestras obtenidas tenían menos de la mitad de la densidad máxima del material. También se analizó la estructura cristalina de la muestra utilizando difracción de rayos X. Este es un proceso en el cual se hacen incidir rayos X a distintos ángulos sobre la superficie de la muestra y se analiza el patrón de difracción generado.
Este patrón de difracción tiene picos de intensidad para algunos ángulos en específico y conociéndolos junto con la longitud de onda de los rayos X utilizados, que depende de la fuente que los genera, se puede determinar las distancias entre los átomos de la muestra para distintas orientaciones utilizando la ley de Bragg. Se produjeron 3 difractogramas. El primero corresponde a la muestra antes de sinterizar, es decir, en forma de polvo, utilizando una fuente de cobre. El segundo corresponde a la misma muestra, pero esta vez utilizando una fuente de cobalto. Y el tercero corresponde a la muestra sinterizada, la pastilla, usando de nuevo una fuente de cobalto. Los difractogramas con fuente de cobalto se reescalaron para que los ángulos de los picos de intensidad coincidieran. Cada material tiene un patrón de difracción específico y comparando podemos identificar cuál de los picos que obtuvimos corresponden a qué compuestos. En este caso, identificamos picos correspondientes al Y123, a distintos óxidos de cobre y a otra variante del YBCO llamado Y211. Los difractogramas obtenidos para antes y después de la sinterización son muy similares, pero los picos correspondientes al Y123 tienen mayor intensidad relativa en el caso de después de la sinterización. Con el difractograma también se identificaron los índices de Miller correspondientes a los picos de Y123. Los índices de Miller son los índices que indican a qué plano cristalográfico en el interior del material le corresponde cada uno de los picos en el difractograma. Con estos datos se calcularon los parámetros de red A, B y C. Estos valores suelen variar entre distintos estudios y hay indicaciones de que el parámetro C está relacionado con el valor crítico de la temperatura obtenido. Finalmente, con la identificación de los picos, se hizo un ajuste de Williamson-Hall y se calculó el tamaño de cristalito para la muestra pulverizada y para la pastilla. Se concluye finalmente que el proceso de sinterización afecta el tamaño de cristalito aumentándolo y aumenta la pureza del Y123 en la muestra obtenida.